Bien, hemos visto el video Voces de la Sierra, interesante de por sí, muy elocuente y sobre todo con mucha información, incluso alguna que no necesariamente teníamos en mente, por lo menos aquellos que no estamos tan cercanos de esta tierra de Puebla, y por eso hemos invitado a varios personajes, representantes de las distintas comunidades de la zona, que nos van a dar su opinión sobre el video que acabamos de ver y en general sobre todo lo que está contextualizado en este documento visual. Está con nosotros y le damos las gracias por haber aceptado la invitación Luis Eduardo Torres Molina, que es presidente de Defensores de la República Mexicana y sus descendientes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Está también con nosotros María Edith Mora Báez, de la comunidad Xoco Yolo. Está con nosotros también el profesor Rafael Bringas Madero, director del Instituto Poblano de los Pueblos Indios. Y finalmente está con nosotros Ramón Vergara Sotero, de la comunidad de Comaltepec, Zacapuaxtla, Puebla. Bienvenidos a todos. Gracias. Empezamos. Gracias. Profesor, usted quería comenzar con una opinión sobre el particular. Pues antes que nada, Daniel, Carlos García, muchas gracias. Gracias al Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Gobierno del Estado de Puebla por darnos este espacio y esta oportunidad y abordar el tema precisamente de la premier que ustedes hicieron sobre Voces de la Sierra en torno al 5 de mayo. Yo creo que los que estamos aquí, al menos en mi persona, tengo una opinión que parte precisamente de una visión indígena. Y bueno, por supuesto que el encargo que nos encomendó el señor gobernador de dirigir el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, tenemos la encomienda por profundizar los derechos de los pueblos indígenas. Y en el marco del 5 de mayo yo creo que es una oportunidad clarísima para plantear en la sociedad nacional, ¿sí?, el papel que hemos venido jugando los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de este país. Y yo creo que la historia es un elemento importante para precisamente posesionar en la agenda nacional el papel de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de este país. En estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo, tanto nacional como estatal, sentimos nosotros que la agenda de los pueblos indígenas en muchos aspectos sigue pendiente, y es la reivindicación histórica de los pueblos y las comunidades, razón por la cual nosotros sentimos que este documental recupera en gran medida precisamente esta deuda, una de las deudas históricas, razón por la cual nosotros pensamos que este documental tiene su acierto, ¿sí? Efectivamente tiene su acierto al darles voz a los verdaderos descendientes que participaron precisamente en la batalla de 1862 aquí en Puebla. Pero no solamente eso, yo creo que también en el documental, y mis compañeros lo van a ahondar, no fue un movimiento homogéneo. Yo creo que, ¿por qué no digo un movimiento homogéneo? Desde los líderes de las figuras de los tres Juanes no son la misma persona, en términos sociales. Juan Francisco Lucas, su esencia indígena, hablaba náhuatl, ¿sí? Su peso político se reflejaba más que nada por hablar el idioma náhuatl, por venir de una comunidad indígena, por conocer la esencia cultural de los pueblos. Esa es una figura emblemática que recoge precisamente lo indígena en este momento. Los otros dos Juanes, Juan Nepomuceno Méndez, mejor conocido como Juan N. Méndez, representaba una figura como más intelectual, ¿sí? Hombre leído. El otro Juan Crisóstomo Bonilla, que después precisamente llegó a ocupar la gobernatura de Puebla,
representa una posición más política porque ellos al triunfo del movimiento se ocuparon puestos políticos. No así Juan Francisco Lucas, que regresó a las montañas a vivir del trabajo, de su trabajo que venía haciendo como campesino. Entonces, y no solamente eso, aquí el compañero Eduardo nos ha compartido textos muy interesantes en donde Juan Crisóstomo Bonilla, al ser ya gobernador, tuvo que cumplir con la encomienda que le encargaba el Estado de gobernar un país con sus contradicciones sociales, y estas contradicciones donde se hacen con mayor nitidez, pues es los pueblos indígenas quienes padecemos más de exclusiones, de marginación, y las luchas que hemos emprendido los pueblos indígenas a lo largo de la historia han tenido diversas respuestas. Nosotros sentimos que esas respuestas han sido variadas, pero también en muchas de las partes cargadas de represión. Entonces, yo creo que este documental pone el dedo en la llaga al decir y al mostrar y al darle voz a los verdaderos descendientes. Aquí estamos, queremos seguir contribuyendo a la construcción de este país diverso, de este país efectivamente con sus contradicciones, y lo único que planteamos, al menos en esta parte de la historia, es la reivindicación de una memoria que lo hemos venido cultivando. Lo dejaría en estos momentos por esta parte. Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Luis Eduardo, ¿qué opinión pudieses tener? ¿Coincides con lo que plantea el profesor? ¿Tienes otra opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? Muchas gracias. Pues en términos generales, sí, coincido con esta perspectiva, porque no se puede explicar el México de hoy en día sin la participación de los pueblos indígenas en todo el proceso o los diferentes procesos históricos que han acontecido desde la independencia hasta nuestros días. Lanzo una pregunta que yo creo que el documental responde muy bien. ¿Qué hubiese sido de los grandes liderazgos que han trascendido en la memoria histórica sin el apoyo popular que les dio el soporte social, militar, político, económico inclusive, para gestar pues, los diferentes hechos que hoy por hoy nos enorgullecen como mexicanos? En ese sentido, yo creo que es vital precisamente retomar esta memoria histórica poco conocida de los pueblos indígenas para reivindicarla, porque como dije, bueno, fueron la base fundamental de la construcción de este país, y efectivamente por muchísimo tiempo ha existido una deuda histórica, una deuda social que el documental pues visibiliza a través de la voz de los testimonios de los propios descendientes, de autoridades comunitarias de donde fueron originarios estos, los personajes, los combatientes, los actores protagónicos de estos hechos, y que hoy por hoy pues muchos de los descendientes mantienen la inquietud de contribuir al desarrollo de México a través ya de sus propias habilidades, de sus actividades en el espacio en el que se están desarrollando. Y yo creo que ese también es un esfuerzo muy, pero muy loable, que da cuenta de que efectivamente el espíritu de todos aquellos combatientes se mantiene vivo pese al paso del tiempo y pese a las circunstancias que muchas veces la historia oficial había relegado o mantenido en un segundo término. María Edith, ¿tú qué viste en el video o del video? ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias. Pues más que nada, yo creo que el poder dar voz a las personas que no son tomadas en cuenta, ¿no? Crecimos por parte de esta educación a donde nos enseñan que Zacapoaxtla es el superlíder, ¿no? El superlíder, el que realizó todo que fue con la lucha y todo. Pero si se dan cuenta, alrededor, lo que marca la historia, pues es una historia totalmente distinta. Al ingresar a documentos precisamente de mi comunidad y el saber que de mi misma comunidad salieron descendientes y que nosotros somos partícipes de ellos, pues es porque la historia no ha sido contada como es. Contaban mis tías que Xocoyolo se caracteriza por ser pues un espacio de bosque mesófilo de montaña, a donde llegaron los franceses que entraron por Tlatlauquitepec, subieron a la galera, Tacopizacta,
y después se fueron al centro de Xocoyolo. Cuentan las mujeres que cuando llegaron los franceses, pues los padres escondían a las niñas, ¿no? Y hubo una época de hambruna en la cual, pues porque ellos acaparaban parte de la comida, se instalaron y se resguardaban en las cuevas que estaban ahí alrededor de la comunidad. Entonces, había mujeres ya mayores que se dedicaban a lavar y pues las violaban. Y una bisabuela, pues fue violada en ese aspecto y pues ya, nosotros fue la raza, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si saben, históricamente, bueno, Cuetzalan cuenta con sus pueblos indígenas, y en la parte de arriba, Xocoyolo es la parte blanca. Entonces, políticamente, no se considera Xocoyolo como pueblo indígena. ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos la piel, no tenemos, bueno, el color de piel, no tenemos tal vez una vestimenta que no sea, que sí la hay, pero no se ha recopilado completamente. Y por parte del video, el sacar la voz, el dar a demostrar y con hechos verídicos, que nosotros formamos parte de la historia que no ha sido revelada por parte de una educación que nos ha cegado, a donde nos ha expuesto que Zacapoaxtla participó, pero sin los pueblos alrededor. Sobre esta apreciación, Ramón, ¿qué nos pudieses decir? ¿Cuál es tu opinión discordante, coincidente con lo que acaba de decir María Edith? Pues yo creo que partiría del punto de vista que en el mismo documental Paco Ignacio Taibo señala, ¿no? Y en estos momentos yo creo que hay que hacer un paréntesis para decir, bueno, la historia debe ser contada y contarla bien. Y creo que esta es la deuda histórica con la misma historia oficial, que se ha encargado de escribir lo que pareciera que les ha convenido. Y se habla de errores históricos, pero nosotros en esta época, nosotros como comunidades decimos, bueno, pero ese error histórico se va a seguir repitiendo, se va a seguir perpetuando, y le llamo error histórico al señalar que efectivamente nosotros, siendo originarios de la comunidad de Comaltepec, que es una comunidad indígena, náhuatl, del municipio de Zacapoaxtla, pues nosotros mismos no estamos en contra de decir Zacapoaxtla no tiene por qué ser 4 veces heroica. Nosotros estaríamos cometiendo un error en términos de identidad. Sin embargo, hay que ser precisos que la historia se ha olvidado de contar la realidad, y la realidad ha sido que efectivamente, históricamente, Zacapoaxtla, y hay que conocerlo y señalarlo, Zacapoaxtla fue históricamente un pueblo, una villa de españoles, donde se asentaron pues una sociedad, en su momento se le pudiese conocer como los nobles, como quieran llamarle, la ciudad de la gente que llegaban los extranjeros a vivir y radicar en ese espacio, ¿no? Entonces, el pueblo casco, o la ciudad casco, pues ellos tenían un estilo de vida que finalmente poco tenía que ver con la identidad de las comunidades indígenas, es decir, en cultura, en cosmovisión, incluso en su propia vida económica, esencialmente. En este caso quiero decir porque en ese contexto se genera un proceso de una relación no muy buena, ¿no? Siempre las comunidades indígenas siempre han sido históricamente oprimidas desgraciadamente por las cabeceras en términos administrativos, en términos políticos, en términos sociales. Es decir, ellos incluso hablábamos, yo recuerdo que cuando niños nos decían, van al centro, ¿sí? Van con los coyome o con los de categoría, o van con la gente de razón. Y nosotros decíamos, ¿por qué ellos sí tienen razón? Claro. O son gente que tienen un estatus económico y que por lo tanto son de categoría A o categoría B. Nosotros, comunidades indígenas, ¿quiénes somos? Y en ese sentido, yo creo que en ese contexto, Juan Francisco Lucas, que nace en Comaltepec y que dicen sus biógrafos, fue uno de los últimos o probables herederos de la casta o de la gente de Moctezuma II, de los últimos del mundo azteca,
que sería motivo de investigación para refundar o señalar toda esta esencia, porque de ahí nosotros percibimos a un general, Juan Francisco Lucas, después, como una persona con atributos incluso sobrenaturales, pero sobre todo con un atributo humano, de decir, luchar por la justicia de las comunidades. Porque él, efectivamente, después de la batalla, que bien participó, nunca pidió nada a cambio. Cuando menos en los hechos así aparece. Habría que analizar más todavía a Juan Francisco Lucas, a diferencia de los otros dos Juanes que sí tuvieron cargos públicos o políticos. Entonces yo comento esto porque efectivamente la realidad de lo que es Zacapuazla ahora, y que ese es el debate que se tiene de que si los Zacapuazlas o qué sé yo, incluso se pudo ver en este momento, en el 5 de mayo, en esta conmemoración a 160 años, pues cómo efectivamente las comunidades indígenas todavía no somos esencia en el discurso y en la práctica de la política pública. Y yo creo que esa es la parte que yo en este primer momento abonaría, de la importancia de que por primera vez se le da la voz a las comunidades indígenas para poder exponer lo que nosotros sentimos en relación a lo que es la historia real que no ha sido contada en los libros de texto. Pongo sobre la mesa una pregunta. ¿No hay un discurso en contra de los Zacapuaxtlas? ¿No hay demérito en la participación que evidentemente tuvieron en su momento? Pero la lección es que la comunidad era mucho mayor, era más abundante de lo que se circunscribió para entonces, o en lo que conocemos como la historia oficial. Y creo que este es un punto que se desarrolla muy bien en el video que estamos comentando. ¿Es cierto? ¿Coinciden con esa apreciación? Si es así, ¿por qué? ¿Quién quisiese Nada más opinar? para precisar, hay muchos errores en la narrativa histórica. Voy a poner un ejemplo. En Puebla hay totonacos, pero los voladores solamente dicen que son originarios de Papantla. Y los que vuelan en Huetzala, los que vuelan allá en Zacapuaxtla, toda la parte poblana, Totonacú y Náhuatl, son voladores. ¿Quién dijo que solamente son de Papantla? A mí me parece que ahí hay una deuda, no solamente lingüística, que habría que precisar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con Zacapuaxtla. Zacapuaxtla efectivamente tiene la categoría de municipio, exdistrito, ¿sí? En donde convergen precisamente al menos las comunidades que están alrededor. Pero efectivamente la historia lo dice muy puntualmente. Lo que pasó en Puebla en voz de Zaragoza, en donde se quejaba que los que habitan o habitaban el centro de Puebla, ellos estaban echándole vivas a los franceses, no al ejército de Oriente, ¿sí? Esa es una expresión que se le atribuye y está registrado en la historiografía, que esa querella que tuvo Zaragoza con los poblanos, que no apoyaron mejor dicho, a los franceses. Pasa lo mismo en Zacapuaxtla, en esa pequeña metrópoli. Y no solamente Zacapuaxtla, hay un sentimiento de que ahí habitan, como dijo el antropólogo Ramón, descendientes de españoles, se autodesignaron que son gente de razón, y los indígenas siempre excluidos. Pasa en San Cristóbal de las Casas, pasa en Tehuacán, pasa en Teciutlán, ese sentimiento así como etnocéntrico, podríamos decir, y la exclusión de las comunidades. Entonces yo creo que nuestros hijos, nuestros descendientes, tienen que ir construyendo una nueva narrativa de estos hechos, en donde efectivamente, hablando de justicia, pues haya una justicia lingüística en esta parte de cómo narrarlo de una mejor manera este hecho histórico. Termino con un apunte, así, como una deuda. De niño, a mí siempre nos preguntábamos en una lección, yo estudié la primaria en los 60, venía una lección que se llamaba El árbol de la noche triste. ¿Triste para quién? ¿O tristeza para quién? Pues para Hernán Cortés, que lo derrotaron los aztecas y fue a llorar ahí. Pero para los indígenas fue alegría, fue sinónimo de fiesta. Entonces,
me acordé de este célebre libro que coordinó Carlos Payán Belver conjuntamente con Enrique Flores Cano, un libro del siglo XXI, editorial del siglo XXI, que se llama Historia para qué. Entonces, a nosotros nos parece que a los pueblos indígenas, sí, la historia oficial nos excluyó por mucho tiempo, al menos en una narrativa que nos reconozca nuestra presencia en la construcción de este país. Terminaría con una metáfora que me quedó bien grabado de mi maestro Andrés Hasler, del Colegio de México, en donde decía, a los pueblos indígenas nos suben un autobús, pero quien va conduciendo un autobús lo conduce donde él quiere llevarnos. Es una metáfora de quienes han conducido este país y por dónde nos quieren llevar. Entonces yo creo que a lo mejor pasará un tiempo que nosotros sí tengamos ya el derecho de conducir este país, o nuestros municipios, nuestros estados. Esa es una deuda que yo creo que tenemos que posesionar en todos los pueblos indígenas, de que este país también lo podemos conducir a partir de nuestros valores, a partir de nuestra propia historia, a partir de nuestras propias aspiraciones, ¿sí? Yo creo que eso es una tarea pendiente que tenemos que subrayarlo de esa manera. ¿Alguien más quisiera, María Edith? Bueno, en mi caso, abonando un poco a lo que manifiesta el maestro Bringas, muy acertadamente, yo partiría de dos conceptos. Uno mencionó la historiografía y por otro lado, todo depende del cristal con el que se mira. Claro. Por un lado, para mí una de las maravillas de la historia es precisamente eso, que nos brinda la posibilidad de siempre con base, en los documentos, en las fuentes de primera mano, podemos ir identificando otros aspectos de un hecho, de un personaje, y no por ello se demeritan los personajes, más bien se van integrando a un todo. Este proceso de revisión crítica es lo que en términos generales podremos denominar como historiografía. Eso por un lado. Por otro lado, como dije, todo depende del cristal con el que se mira. Se ha señalado que la historia la hacen los vencedores, y en efecto, por muchos años la historia fue contada con base en una perspectiva, e incluso después de la época de la Revolución, con un fin en particular, que tal vez en su momento ayudó a cohesionar a la sociedad, porque se estructuraron en una sociedad revolucionaria sumamente dividida en diferentes facciones. Había la necesidad de unificarlas todas, entonces se consolida esta idea de héroes y villanos, y que desgraciadamente al día de hoy, más que hacer algo positivo en la sociedad, tiende a polarizar, porque muchas personas toman un partido como si alguien apoyara únicamente a un grupo o a un bando, y no, aquí se trata de ver todo de manera integral, de revisarla con base en las fuentes. Yéndonos un poco al hecho que se conmemora y que, bueno, es uno de los aspectos centrales del documental, la batalla del 5 de mayo. Es un hecho, con base en la información que existe en el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, con base en otros archivos privados y en archivos públicos de los municipios, que el 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, para esa batalla estuvo conformado por 6 compañías, 4 de la villa de Tetela de Ocampo, una conformada por indígenas de las comunidades del exdistrito de Zacapuastla, y otra compañía conformada por habitantes, por combatientes de la municipalidad de Xochapulco, al mando, en este caso, del entonces capitán Juan Francisco Lucas. El mando del batallón se encontraba bajo las órdenes del coronel Juan N. Méndez, y, no obstante, no se niega el hecho de que en los meses subsecuentes en la sierra se conformaron otros batallones de Guardia Nacional en defensa de la soberanía nacional. Ejemplo, con todo el grueso de los habitantes de Xochapulco conformaron su propio batallón, el 2º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla. En el caso del distrito de Zacapuastla, junto con Tlatlauqui, se conformó el batallón mixto de la Sierra. Entre otros combatientes también conformaron otro que fue el batallón de cazadores de la montaña. Y bueno, todos estos cuerpos también hicieron una labor loable en pro de la defensa de la soberanía nacional. Digo, un poquito abonando a la parte de Zacapuastla. Es un hecho, o sea, en lo que respecta al 5 de mayo, la evidencia señala lo que se ha manifestado en el documental.
pero sí, ellos participaron, por ejemplo, al año siguiente en el sitio de Puebla, en defensa precisamente de la causa nacional, aunque bueno, en la villa también pues había otras posiciones. Esto por un lado. Por otro lado, también hay quien refiere que para 1862 Tetela, por ejemplo, se encontraba formando parte del exdistrito de Zacapuastla. Eso es un error. Para esa fecha, Tetela de Ocampo era cabecera también de un distrito, y ese distrito era el distrito de Tetela. Zacapuastla era cabecera de un distrito que sí, en ese entonces abarcaba la municipalidad de Xochapulco, pero que no comulgaba ideológicamente con la posición de la cabecera, precisamente. Xochapulco era una villa liberal en todo sentido, que había surgido de la lucha popular por defender una tierra ancestral, y en el caso de Zacapuastla, que es donde habitaban los dueños de lo que se consideraba eran los propietarios de esa zona, que era la hacienda de la Manzanilla y de Coatecomaco, pues bueno, claramente había un choque frontal en ese sentido. Entonces, digo, esto es una invitación también para que precisamente la historia no contada está abonando a este proceso de comprender mejor este proceso histórico y cómo en realidad no está buscándose quitarle la gloria a uno, sino más bien es darle a cada pueblo la parte de justicia que le corresponde, y específicamente en el caso de los indígenas, de la parte nahua, de la parte totonacú, que en esa zona es la zona geográfica en donde se encuentran asentados estos pueblos, pues ciertamente contribuyeron, como dije, a través de milicianos, a través, en algunos casos, de sus contribuciones en alimentos, en algunos otros casos a través del poco dinero que tenían a través de las contribuciones para sostener a las tropas regulares que se encontraban peleando en otros frentes. Entonces, sí hay una deuda histórica en muchos aspectos que, como bien lo han señalado, no se ha evidenciado hasta el día de hoy, y yo celebro también eso. La actual administración ha sido receptiva en ese sentido a escuchar y a darle apertura. Tenemos el claro ejemplo del pueblo yaqui, que recientemente, bueno, encontró un eco a sus reclamos históricos, y que hoy por hoy está siendo escuchado por el gobierno federal. Entonces, aquí es, reitero, darle a cada pueblo la parte de justicia que le corresponde y ver a todos los personajes como lo que fueron, ciertamente grandes líderes, pero también seres humanos con pros, con contras, con errores. En el caso particular de Juan Francisco Lucas, ocupa un papel central, y para ello voy a referir, por ejemplo, las investigaciones del doctor Guy Thompson. Él, un historiador que por más de 20 años estuvo consultando archivos en la sierra, en Cuetzalan, en Tetela de Ocampo, en Xochapulco, en Zacapuastla, en Tlatlauqui, en otros municipios, archivos en México y en el extranjero. Y bueno, con base en la información de primera mano, incluso logró entrevistar todavía a algunos de sus descendientes de primera línea que habían conocido al general Lucas en persona. Dice, bueno, es admirable, en pocas palabras, las diferentes facetas del general Lucas, porque por un lado, sí fue un gran estratega militar. Por un lado, fue realmente una de las piezas claves en el proceso de resistencia republicana en la Sierra Norte después de la batalla del 5 de mayo y hasta la consolidación del triunfo de la República. Y como bien lo señaló hace unos momentos el antropólogo Ramón, a diferencia de los otros Juanes, él no buscó un puesto de elección popular. Y la evidencia de la cual puedo decir que en el archivo de la asociación hay cartas de Juan Francisco Lucas a Juan N. Méndez, ya de la época del Porfiriato, dan cuenta cómo los grupos políticos de entonces empezaron a buscar minar los esfuerzos que en ese entonces los indígenas habían conseguido a través, pues eso, de la defensa de la patria. Y en ese sentido, el general Lucas empieza a denunciar estos abusos que se manifestaban a través de cobros indebidos, de quitarle sus armas, que eran un derecho propio que tenían como excombatientes, y incluso detenciones arbitrarias. Se fueron agudizando al punto de muertes de líderes indígenas y otras situaciones en las cuales las autoridades de entonces no daban una respuesta. ¿Y qué hizo entonces el general Lucas en respuesta? Él decidió consolidar un patriarcado regional
que se extendió más allá incluso de la Sierra Norte de Puebla, abarcó la parte norte de lo que hoy es Tlaxcala, una parte de Hidalgo, en la zona norte de Veracruz, Papantla, Tuxpan, esa zona también estaba integrada dentro de la influencia del general, y su posición, muy respetuoso de las leyes, era mediar por el respeto a la población indígena, porque los proyectos de entonces que se llevaban a cabo fueran a su vez en beneficio de la población indígena, o que hubiese una consulta mínima a los pueblos, a los liderazgos regionales para tomar alguna decisión. Desgraciadamente, a la muerte del general en el contexto de la revolución, pues muchos de estos avances quedaron en el olvido. Pero hoy por hoy, bueno, creo que hay un esfuerzo que se debe de reconocer por nuevamente traer a nuestra discusión actual toda esta memoria, todos estos acontecimientos, estos antecedentes, y hoy por hoy, que en voz de los descendientes, pues precisamente está más viva esta lucha que nunca, y bueno, se está reflejando en esto, en la lucha frente a las diferentes problemáticas sociales que tienen las comunidades y que, bueno, demandan una atención por parte de autoridades y de la propia ciudadanía, no necesariamente indígenas, sino también de los vecinos, llamémoslo así, porque al final, en suma, pues se podrán abatir las problemáticas sociales que se tienen en esta región en lo particular. Antropólogo Ramón, más allá de valorar el papel protagónico de alguno de los Juanes, en este caso de Juan Lucas, a mí me gustaría que lo aterrizáramos más a la base, en este caso a las comunidades indígenas, y cómo se manifestaron en aquel tiempo y qué continuidad estamos viendo en nuestros días incluso, a partir de esa experiencia que se tuvo pues hace más de 60, coincidentemente 160 años. ¿Qué nos puede decir al respecto? Respecto al tema, yo creo que es bien importante recordar y señalar que la vida social de la época, pues había ya una situación de rivalidad entre las partes, entre el pueblo indígena y la población no indígena, en este caso de las cabeceras distritales, hablo de Zacapuazla, Tlatlauqui, Cuetzalan y todo ello, y sobre todo en el papel de Juan Francisco Lucas de ver al hacendado o de ver a los caciques o de ver a la población que se encargaba de darles una situación de explotación a los pueblos, ¿no? En la cosecha, en el maltrato, en la exclusión, y todo ese tipo de situaciones que finalmente llegado un momento cuando Benito Juárez, cuando se genera este proceso de no pago a la deuda a los extranjeros a raíz de la situación económica de la época, y bueno, cuando ya se ve la amenaza de este proceso de intervención por los países de Europa, y concretamente Francia, no respeta los tratados de la soledad, pues vienen sobre el país. Y efectivamente Benito Juárez lanza una convocatoria nacional y le pide a todos los pueblos y a todo el pueblo de México dejar sus diferencias en territorios y acudir a la defensa de la patria, porque en ese momento, si bien reconocía que había diferencias en los pueblos con esa lucha social interna por esa inconformidad social, pero pretendía en ese momento que lo más importante en ese momento era defender la soberanía. Y efectivamente, ¿quiénes respondieron a ese llamado? No respondieron los del centro, no respondieron de los de la ciudad acá, concretamente como grupo social colectivo, sino que ahí los que respondieron fueron las comunidades indígenas. Y hablo específicamente de las comunidades, por ejemplo, hay poblaciones que no se mencionan en la historia oficial, por ejemplo, Tatosca. Cuando hicieron el llamado, dijo, Benito Juárez pide el apoyo, vámonos. Y Juan Francisco Lucas, aprovechando la coyuntura de inconformidad social, pues se trae gente de Xocoyolo, gente de San Juan Taixtic, gente de Tatosca, gente de Zacatipan, de las comunidades de Comaltepec, de Ahuacatlán, de Atacpan, gente que se integró, en el caso muy concreto de la Quinta Compañía, 26 milicianos. Y ahí Manuel Molina encabezando este contingente, junto con José María Huidobro de Cuetzalan, que sin ser quetzalteco nativo de ahí, se puso la camiseta y dijo, yo con Zacapuazla quise participar, pero no hay condiciones. Y el mismo Juárez lo señalaba. Efectivamente, hay simulación
mas no hay una convicción. Entonces, al llamado de la patria acudieron 26 personas de la región de Zacapuastla, de las comunidades indígenas, que ahora somos parte del municipio de Zacapuastla y que orgullosamente a nuestra ciudad la amamos, la queremos. Pero eso no quiere decir que no tengamos o que no olvidemos que en los momentos que nos reclamó la patria, pues sí hubo una situación diferente, simplemente diferente. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las comunidades, incluso hay otras que después de la batalla, la batalla de Puebla no solamente fue el 5 de mayo, fue un proceso, y que ese proceso no termina hasta, vamos a llamarlo así, hasta la restauración de la República. El 20 de octubre no se señala la batalla de Sontecomapan, por ejemplo, y es una población que dejó mucha sangre al combatir al ejército, al imperio. Hablamos de Tezoncohuistli, que en el municipio de Iztacamacitlán, cuánta gente participó, y sin embargo pregunten a dónde aparece en la historia oficial de los libros de texto Tezoncohuistli, o la historia de Xochapulco, cuando hizo tuvo esa actitud universal de quemar el pueblo Juan Francisco Lucas antes de verse marginados o de verse usurpados por el imperio, ¿no? O sea, ese tipo de historias que no se cuentan, dicen, bueno, ¿qué te han contado? Pero te la han contado mal. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo desde hace 10 años en particular como Comité de Descendientes, es lo que ustedes ven en el documental, que por primera vez nos están dando la oportunidad ante un medio de comunicación tan importante de poder decir, oye, la historia se ha contado de otra manera. Nosotros no estamos en contra de quitar méritos o no, pero como se señaló acá, pues cada quien a lo que le corresponde en función de su participación. Y entonces no queremos que este hecho tenga una connotación de intereses personales y menos políticos, porque la historia y la dignidad y el honor de nuestros hombres a la hora de participar en la restauración, la defensa de la patria y la restauración de la República es un honor, y no tenemos por qué permitir que se apropien de este hecho histórico como algo protagonista de manera personal o de carácter político. La historia es sagrada y la sierra se respeta. Y en ese sentido, el valor de esos hombres y de los pueblos indígenas en particular, pues debemos estar en la agenda política de los proyectos de desarrollo, porque finalmente diríamos, ¿historia para qué? Efectivamente. O sea, ¿para qué lucharon nuestros ancestros? ¿Para seguir igual? Y yo creo que hay gente que se oye mal que lo diga, pero de repente dices, oye, yo te apoyé en determinado movimiento político y necesito una candidatura. Y piden a cambio de algo. Y cuando una persona, una comunidad, las mujeres que también participaron en esta gesta heroica, no se ha considerado. Y sin embargo, también tenemos derecho a pedir lo que por derecho nos corresponde. Creo que hoy el Estado mexicano ha puesto en la agenda el que los pueblos indígenas somos sujetos de derecho público y por lo tanto las leyes nos asisten y por lo tanto lo que se contribuyó en la historia nacional para darle rostro a este país, pues tiene que ser compensado, no con una plaza, no con una candidatura, sino con proyectos de desarrollo que estén en la agenda de las políticas públicas en materia de salud, de cultura, de recreación, de deporte. ¿Por qué? Porque precisamente en esta situación de coyuntura, nosotros tenemos que tener las condiciones sociales para generar procesos de bienestar en nuestros pueblos, porque a 160 años de esta gesta heroica no podemos seguir en comunidades con estados de pobreza que la Coneval nos señala como prioridad de atención. Entonces, pues este 160 aniversario que nos permita a todos, pueblo y gobierno, en sus diferentes niveles, pues generar un proceso de reflexión y de reorientación de la política pública. Porque si no, insisto, ¿historia para qué? Bien, pues muchas gracias. Creo que con esta conversación entre nuestros invitados hemos podido abrir el interés, y espero que eso se repita, para poder ver Voces de la Sierra, que esperemos sea buscado, no solamente cuando se retransmita aquí en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, sino en todas las oportunidades que puedan tenerse para poder verlo. Yo creo que es un material
que va a servir de mucho en este sentido y va a redinamizar, creo, el debate sobre este tema que ustedes han planteado. Bueno, les damos las gracias por haber aceptado la invitación a Luis Eduardo Torres, a María Edith Mora Báez, al profesor Rafael Bringas y a Ramón Vergara. Gracias y esperemos que no sea la última vez que nos veamos en un programa de este tipo. Muy amables, Gracias. muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien.